La gran sala estaba llena de un murmullo de voces en susurros, el parloteo emocionado de mentes jóvenes ansiosas por demostrar su valía. La Academia Alienígena había reunido a estudiantes de toda la galaxia, cada cual de una especie diferente, para ser evaluados en sus conocimientos y habilidades. La vasta estructura cristalina de la Academia relucía bajo la luz estelar, con muros cubiertos de proyecciones holográficas de galaxias, estrellas distantes y planetas. Este no era un instituto ordinario. Era un lugar donde seres de todos los rincones del universo venían a ponerse a prueba, donde las mejores mentes llegaban para afinarse. Aquí, el saber no solo era una meta, sino también un honor, una responsabilidad. Al frente de la sala se encontraba el profesor Yulgar, un ser conocido en la galaxia por su intelecto y su vasta comprensión de la ciencia cósmica. Su especie, los velones, era famosa por su conocimiento enciclopédico de astronomía, física y las complejidades del universo. Llevaban milenios estudiando las estrellas, siguiendo sus movimientos con una precisión que pocas otras especies podían concebir. La reputación de Yulgar lo había convertido en alguien respetado y temido entre sus alumnos. Su aula era un crisol de pupilos de distintos mundos, cada uno representando una especie avanzada con habilidades, tecnologías y filosofías únicas. Algunos habían presenciado el nacimiento de estrellas, otros habían viajado enormes distancias entre galaxias en un abrir y cerrar de ojos. Pero, a pesar de sus hazañas, Yulgar se mantenía un paso por delante. Sus exámenes eran célebres por su nivel de dificultad, pensados no solo para evaluar conocimientos, sino también para desafiar la esencia misma de lo que sus estudiantes creían saber. Hoy no sería diferente. Los alumnos aguardaban con expectación, sus miradas fijas en su maestro, esperando el desafío que pondría a prueba su pericia. Yulgar, de piel azul luminosa, facciones afiladas y penetrantes ojos amarillos, se erguía con porte imponente, dominando la atención de la sala. Observaba a los estudiantes con una autoridad calculada, notando cómo se removían en sus asientos, ansiosos por descubrir qué vendría. En la primera fila estaba una estudiante distinta a los demás, era humana, la única de su clase en esta prestigiosa academia, y ya generaba curiosidad entre las especies más experimentadas. Se llamaba Mónica y provenía de la Tierra, un mundo relativamente joven y considerado primitivo en comparación con las civilizaciones que la rodeaban. Los humanos, con su historia relativamente corta y una tecnología menos desarrollada, solían ser subestimados. Pese a eso, Mónica había conseguido su sitio en la academia por mérito propio, superando pruebas en las que muchos habían fracasado. Pero hoy, iba a enfrentarse al mayor desafío hasta el momento. La voz de Yulgar rompió el silencio, retumbando con una cadencia profunda y melódica que imponía atención. Hoy pondremos a prueba su entendimiento del universo. Les pediré que demuestren no solo lo que saben, sino también su capacidad de pensar con creatividad bajo presión, dijo con palabras cuidadosas y precisas. Los alumnos se miraron entre sí. Algunos ya se preparaban para lo que, sin duda, sería un ejercicio complejo. Yulgar prosiguió, su mirada recorriendo la sala. Deberán hacer algo que a simple vista parece sencillo, dibujar un mapa del sistema solar. Pero no se limitarán a trazar planetas, lunas y estrellas conocidas. Su misión es representar con exactitud los cuerpos celestes de nuestro sistema, mapeando sus movimientos, órbitas y posiciones con precisión perfecta. Un murmullo recorrió el lugar. El reto podía parecer sencillo para quienes estaban habituados a la inmensidad del espacio, la mayoría de las especies allí contaba con tecnología avanzada, mapas estelares y sistemas de inteligencia artificial capaces de cartografiar estrellas sin dificultad. Pero, para Mónica, la cosa era distinta. Ella no poseía esas herramientas. Era humana, de una especie que apenas había desarrollado cierta exploración espacial muy básica. Solo había contemplado el firmamento mediante telescopios, sin haber viajado más allá de la órbita de su propio planeta. Y los demás lo sabían. Muchos se miraron con escepticismo, convencidos de que la humana enfrentaba una tarea casi imposible. Yulgar dirigió entonces su atención a ella. Tú, joven humana, dijo con tono neutral, pero con un matiz de desafío. Has ganado tu lugar aquí. Demuéstranos de que eres capaz. Sus ojos amarillos se posaron en Mónica, valorando cada uno de sus gestos. Ella sintió el peso del momento, pero no retrocedió. Se puso de pie, con las palmas de las manos algo sudorosas, y mantuvo la mirada firme. Se había preparado, a pesar de no haber imaginado que el reto pudiera llegar a ser tan abrumador. Con un hondo suspiro, avanzó al frente, donde la esperaba un gran tablero holográfico suspendido en el aire. Era un dispositivo sencillo, una superficie interactiva que registraba y proyectaba imágenes a partir de los movimientos de quien lo usara. Mónica se detuvo ante él, lista para empezar,
mientras el resto observaba en silencio. Llevó la mano con suavidad hacia el panel de proyección, cerró los ojos un instante para concentrarse, y con un gesto preciso, comenzó a trazar la primera línea. Dibujó el contorno del sol, algo elemental y predecible. Algunos estudiantes en el salón asintieron, murmurando que se trataba de lo evidente, lo básico. Esperaban ver el bosquejo típico de planetas interiores, el cinturón de asteroides y los gigantes exteriores. Pero, conforme la mano de Mónica se movía sobre el panel, ocurrió algo inusual. En vez de seguir el patrón esperado de órbitas planetarias, el trazo se desvió hacia direcciones imprevistas. Trazó líneas extrañas que enlazaban estrellas distantes, algunas fuera de los confines del sistema solar, más allá de lo que se suponía que la humanidad conocía. Marcó rutas que conectaban el Sol con otros sistemas, con planetas no descubiertos y otros totalmente desconocidos. Su trabajo dejó perplejos a los demás. La confusión se hizo evidente. Incluso Yulgar se quedó atónito, frunció el ceño mientras observaba el impecable desliz de la mano de la humana sobre el tablero. Mónica no se limitó a los planetas del sistema solar, estaba creando un plano que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera de los presentes consideraba familiar. Cada trazo parecía calculado, formando constelaciones nuevas, cúmulos de estrellas y galaxias inexploradas. Había una precisión extraña, como si Mónica poseyera un conocimiento oculto que nadie, ni siquiera los velones, había imaginado. Ella se dio cuenta de que el ambiente había cambiado, y alzó la vista. Las expresiones de asombro e incredulidad eran evidentes, su corazón latía con fuerza, pero se obligó a seguir. Con mano firme, completó los últimos trazos. El mapa dejado en el aire había dejado de ser un mero diagrama de un sistema solar y ahora era algo mucho más extenso. La humana había dibujado un plano lleno de belleza, pero también desconcertante. Conectaba mundos y estrellas que ninguna de las especies presentes conocía, estrellas que ni siquiera Yulgar había catalogado en sus milenios de estudio. La sala quedó muda. El aire se sentía denso. Por primera vez en su vida, el maestro alienígena sintió una mezcla de asombro y perplejidad. Mónica retrocedió un paso, la mano temblorosa por el esfuerzo. Nadie supo qué decir, como si aguardaran una explicación a ese suceso inexplicable. Entonces Yulgar avanzó, con voz insólitamente suave. «Dime, humana», murmuró, con curiosidad y cierta desconfianza, «¿cómo sabes esto?» Mónica lo miró, esbozando una pequeña sonrisa, pero no pudo dar respuesta. ¿Cómo explicar aquellos sueños, las visiones de galaxias y estrellas lejanas que aparecían en su mente mientras dormía? Ella tampoco lo comprendía. Solo sabía que lo que había trazado era correcto, aunque no podía explicar por qué. Reinó el silencio, esta vez cargado de asombro, tal vez, de un leve atisbo de respeto. Mónica había logrado algo imprevisible, inverosímil. Y, por primera vez, había ganado más que la admiración de sus compañeros, ahora se había ganado la veneración de seres mucho más antiguos y sabios que ella. Mientras el profesor permanecía allí, absorto en lo que acababa de presenciar, no pudo evitar preguntarse si la humanidad poseía algún talento latente, algo nunca antes advertido. ¿Sería posible que los humanos encerraran un potencial que las demás especies no habían visto? No tenía respuestas, pero sabía que ese momento marcaría el inicio de un misterio mucho más profundo. La quietud que siguió al trazado de Mónica resultó sofocante. Toda la sala estaba paralizada por el shock, y el holograma de su mapa seguía suspendido en el aire, con sus líneas resplandecientes en la penumbra. Los estudiantes, tanto alienígenas como humanos, se quedaron sin reaccionar, con los ojos muy abiertos. Incluso el profesor Yulgar, que había visto y estudiado el cosmos durante eras, permanecía sin habla. Su presencia, antes imponente, parecía disminuida ante lo que acababa de suceder. Mónica, aún junto al tablero, sentía el peso de las miradas fijas en ella. Tenía las manos temblorosas al retroceder. Jamás imaginó que fuese capaz de algo así, de representar lugares de la galaxia que jamás había estudiado ni visto. Todo había fluido, sin más, como si la información hubiera estado esperando dentro de su mente. El silencio continuaba, cargado de una mezcla de incredulidad y fascinación. Por fin, Yulgar recobró la compostura. Sus ojos, fríos y analíticos, ahora destellaban con confusión e interés. Dio un paso al frente, elevando su mano larga y esbelta hacia la proyección luminosa, sin atreverse a tocarla. La observó, con la mente calculando desenfrenadamente lo que contemplaba. «Dime, humana», repitió con voz más baja, aunque igual de intensa, «¿de dónde sacaste este conocimiento?» La sala entera pareció contener la respiración. Cada ojo alienígena se mantenía clavado en Mónica, como si quisieran descubrir un truco o un secreto. Pero ella, con la garganta seca, no tenía explicación.
Todo su ser vibraba con la convicción de que lo que había trazado era certero, aunque desconocía el motivo. No solo había dibujado planetas y órbitas, había plasmado estrellas, galaxias y cúmulos lejanos que ningún ser en la sala había explorado, ni siquiera los más viejos. Era como si, en un instante, hubiera tenido acceso a un conocimiento imposible. No lo sé, susurró, esforzándose por hallar las palabras. Sencillamente, lo sentí. Como si siempre hubiese estado ahí. La expresión de Yulgar se endureció. Durante milenios, él y su especie habían escudriñado el cosmos, cartografiando cada galaxia y analizando el movimiento de incontables astros. Sin embargo, esa joven humana había dibujado, en unos minutos, un mapa que superaba todo lo que ellos conocían. No era solo la amplitud de la cartografía, sino la precisión, las conexiones entre sistemas que ni las inteligencias artificiales más avanzadas hubieran logrado predecir. El profesor recorrió de nuevo la proyección con la mirada, fijándose en cada detalle. No solo se trataba de planetas inexistentes en los registros. Había rutas que enlazaban sistemas remotos, conexiones que retaban las leyes de la física tal como la conocían. Era como si Mónica hubiera delineado un entramado cósmico desconocido, un tejido de la realidad que nadie había percibido antes. Uno de los estudiantes dio un paso al frente, un ser de piel traslúcida y ojos saltones. Su voz temblaba de incredulidad. Profesor, si esto no puede ser real. ¿Cómo pudo saber estas cosas? Alzó una extremidad hacia el mapa, con evidente desconcierto. Hay sistemas aquí que jamás hemos descubierto. Llevamos siglos cartografiando las estrellas y nada como esto ha aparecido. Ni los archivos más antiguos tienen estos planetas. El resto murmuró su acuerdo. Era absurdo pensar que un humano, sin acceso a la tecnología adecuada, pudiese crear un plano tan extenso. Habían supuesto que, a lo sumo, dibujaría la representación básica del sistema solar, con algunos detalles adicionales. Jamás imaginaron que dejaría boquiabierto incluso al profesor Yulgar. Él, mientras tanto, parecía sumido en un torbellino de pensamientos. Cada tanto, su mirada se desviaba hacia Mónica, como si intentara desentrañar el secreto oculto en esa joven de la Tierra. Quizá la humanidad poseía un rasgo que pasaba inadvertido. O tal vez había algo más profundo, un misterio todavía sin revelar. Es posible, murmuró con voz introspectiva, que la especie humana tenga capacidades que ignoramos. ¿Un talento latente que ni ustedes mismos conocen? La pregunta quedó flotando. Mónica sintió un nudo en la garganta. Quería dar una respuesta sólida, pero no podía. ¿Cómo verbalizar la extraña sensación que la invadía al dibujar el mapa, aquella certeza interior de que cada trazo era correcto? Yo no lo sé, repitió en un hilo de voz. No puedo explicarlo. Solo sentí que todo encajaba. Yulgar guardó silencio. Sus ojos volvieron a la proyección, examinando las líneas que entrelazaban estrellas imposibles. Los velones eran famosos por su método exacto de estudiar el universo. Sin embargo, ninguno de sus avances tecnológicos explicaba ese nivel de detalle. Tenía ante sí la evidencia de que la galaxia era todavía más inmensa y misteriosa de lo que suponía. Es evidente que esto desafía nuestro entendimiento actual, dijo el profesor, al fin. Pero no podemos negar la verdad de lo que vemos. Todos siguieron en silencio, sin hallar preguntas ni respuestas. Mónica se sentía desorientada. Acababa de desafiar las presunciones de los seres más sabios de la academia y no sabía ni siquiera cómo describir lo que había hecho. Al fin, uno de los insectoides, con alas translúcidas, se acercó. Profesor, mire esta nebulosa, señaló un remolino de gas y luz en la esquina del mapa. Coincide con antiguas leyendas. Cuentan historias de un lugar donde nacen las estrellas, donde el tiempo fluye de forma distinta. Jamás pensamos que fuera algo real, solo un mito. Yulgar contuvo el aliento. Recordaba esas leyendas, las había escuchado cuando era apenas un aprendiz. Eran historias de una época tan remota que se confundía con fábulas infantiles. Pero allí estaba, dibujada por una muchacha de la Tierra. Era imposible, sin embargo, todo indicaba que sí podía ser cierto. Esto significa que, se empezó a preguntar uno de los estudiantes, si estas regiones son verdaderas, entonces, ¿estamos ante algo totalmente nuevo? Yulgar asintió, la mirada clavada en Mónica. No sé lo que implica exactamente, pero sí sé que lo que Mónica ha revelado podría transformar la visión que tenemos del universo. En ese instante, para Mónica quedó claro que había cruzado un umbral. Su dibujo era más que un simple mapa, era una puerta a conocimiento jamás explorado. Y esa puerta se había abierto sin su permiso, dejándola a la vista de todos. No había vuelta atrás. Los días siguientes transcurrieron con lentitud,
envueltos en una tensión creciente. Antes, la academia bullía de entusiasmo, pero ahora reinaba un ambiente pesado. Nadie mencionaba el incidente directamente, aunque todos lo tenían en mente. Mónica se sentía fuera de lugar. Ser humana ya la había hecho resaltar, pero esto era distinto. Ahora la observaban como un enigma, o incluso como una amenaza. La confinaron en una sala especial, aislada de los demás. Julgar insistió en mantenerla apartada mientras analizaban su mapa y buscaban respuestas. Ella no sabía bien por qué. ¿Era para protegerla o para investigar su descubrimiento lejos de miradas curiosas? Tal vez ambas cosas. Y en las horas que siguieron, no dejaba de preguntarse si detrás había intenciones más siniestras. La sala era sencilla, con una mesa larga. El mapa seguía suspendido ante ella, la luz de sus líneas cósmicas emitiendo un resplandor constante. A veces, Mónica sentía que el mapa casi le susurraba, como si intentara comunicarse. Cuando fijaba la vista en los detalles, le parecía percibir un murmullo tenue, palabras que no terminaba de comprender. La sensación de ser empujada a algo más grande que ella aumentaba a cada instante. Finalmente, el profesor Julgar hizo su entrada enérgica, su silueta estilizada recortándose en la penumbra. Sus ojos amarillos, que solían reflejar seguridad, estaban empañados por una preocupación que él no lograba ocultar. Se plantó frente a Mónica y alzó el mentón con determinación. «Humana», exclamó con tono impositivo, «debemos enfrentar lo que has revelado. Necesitamos entender por completo el alcance de este descubrimiento, hallar respuestas». A un costado de la sala, contempló nuevamente el mapa flotante. Lo observó con cautela, como si temiera su poder. Respiró hondo y siguió. «No podemos ignorarlo más tiempo. La galaxia no descansará hasta que se esclarezca la verdad». Mónica asentía, el corazón retumbando. Julgar se había mantenido distante. Se refugiaba en sus reflexiones y en extensos diálogos con otros eruditos, mientras el resto de la academia bullía de rumores y teorías. Ella no estaba segura de nada, salvo de que su vida se había transformado por completo. «¿Qué quiere que haga?», preguntó con un hilillo de voz. Extendió la mano, rozando la superficie intocable del mapa. Julgar avanzó, sus dedos largos a un palmo de la proyección, como si temiese tocarla. «Debemos saber cómo hiciste esto, humana. ¿Cómo accediste a semejante conocimiento?», insistió. Su voz combinaba incredulidad y, a la vez, un matiz de temor. «Hemos analizado todas las hipótesis y ninguna encaja. Tu mapa desafía la razón. No es solo un diagrama del universo conocido. Es una llave, Mónica, una llave hacia algo mucho más grande». A Mónica le costaba respirar. «Una llave». La palabra reverberó en su mente. «¿Una llave hacia qué?», susurró, con aprensión. Julgar mantuvo la vista fija en las líneas entrelazadas. «Hacia un conocimiento que creíamos olvidado. Has desenterrado algo antiguo, algo que existía antes de las civilizaciones más viejas». Mónica sintió un escalofrío. Imaginaba que su hallazgo era importante, pero no tanto. «No quería hacerlo», balbuceó. «No sabía. Solo dibujé». El profesor asintió, con semblante cargado. «Lo sé, pero necesitamos entenderlo. No podemos dejar esta revelación sin respuestas. Podría ponerse en juego el tejido mismo del universo». Se hizo un silencio tenso. El mapa continuaba su parpadeo suave, casi como un corazón que latía ante sus ojos. Julgar prosiguió. «Debes tener cuidado. Hay quienes querrán aprovechar este conocimiento. Hay facciones y razas dispuestas a todo por tomar lo que has encontrado. Te lo pido, Mónica, no compartas este mapa con nadie. No todavía. No hasta que comprendamos bien sus implicaciones». La muchacha tragó saliva. Por primera vez, cayó en la cuenta de que su descubrimiento podía ser codiciado. Podía desatar ambición e incluso violencia. No se le había ocurrido que pudiera ser peligroso. «Entiendo», contestó con voz firme. Julgar pareció aliviado de que ella captara la magnitud de la situación. «Haremos investigaciones de inmediato», dijo. «Se analizarán las regiones que señalaste. Compararemos cada punto con nuestros registros. Si lo que trazaste es real, debemos prepararnos para lo que siga». El profesor salió de la sala, y Mónica se quedó a solas con sus pensamientos alborotados. Detrás de su temor, sentía algo más. En cierto modo, sabía que su dibujo no era solo un mapa, era un mensaje, una puerta a una verdad oculta. Y ahora, sin proponérselo, se había convertido en su portadora. La voz de Julgar aún retumbaba en su interior. «Avisaremos al consejo». El consejo.
Un escalofrío la recorrió. Era la asamblea más poderosa de la galaxia, la que dictaminaba fronteras, leyes y manejaba los mayores recursos. Si se enteraban, todo cambiaría para siempre. Y Mónica no tenía idea de cómo afectaría eso al destino de su hallazgo, o al suyo propio. Estoy lista, dijo en voz baja, aunque sabía muy bien que no había forma de estarlo. El profesor salió sin volver la mirada. Contamos contigo, pero sé cautelosa. Hay fuerzas que no dudarán en aprovecharse de esto. El silencio volvió a caer en la sala. Ella se quedó contemplando el mapa, sintiendo su pulso acelerarse. Era consciente de que acababa de abrir una puerta que tal vez nadie estaba preparado para cruzar. Y ella, una simple humana, era la llave. No se trataba de cómo había dibujado el mapa, sino de todo lo que vendría después. Los siguientes días trajeron un ambiente aún más cargado. La academia se sumió en un estado de tensa anticipación. El mapa continuaba suspendido ante Mónica, pero ahora le transmitía una especie de gravedad que nunca había sentido. Ansiaba comprenderlo, mas al mismo tiempo lo temía. La llegada del consejo fue abrupta. Una flota de naves plateadas y contundentes irrumpió en el espacio aéreo de la academia, proyectando su sombra imponente. Era evidente que no venían a pedir permiso, sino a tomar el mando de la situación. En cuanto aterrizaron, se impuso la silenciosa certeza de que las cosas ya no volverían a ser iguales. El consejo estaba compuesto por los representantes más influyentes de la galaxia, seres de gran poder, cada uno líder de su especie. Controlaban recursos, ejercían autoridad y dictaban las normas intergalácticas. Cuando Mónica fue escoltada hasta la cámara del consejo, sintió un escalofrío. El recinto era inmenso, con una cúpula translúcida que dejaba ver estrellas lejanas. Al centro se erguía una plataforma rodeada por asientos elevados donde se ubicaban los consejeros. Todos la escrutaban con frialdad y recelo. Yulgar permanecía de pie a un lado, su rostro delatando determinación. Tú eres la que descubrió este conocimiento, dijo uno de los consejeros, un ser de piel oscura brillante y figura imponente. Su voz retumbó en la sala. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mónica afirmó con la cabeza, el corazón a punto de estallar. No pretendí que ocurriese, dijo. Solo, dibujé el mapa. El consejero entornó los ojos, con gesto desdeñoso. ¿Dibujaste el mapa? Repitió con un matiz de burla. No tienes control sobre lo que has desatado, humana. No basta con ser una estudiosa. Tu descubrimiento cambia las reglas del juego. Has liberado algo antiguo y peligroso. Ella percibió que las palabras antiguo y peligroso encajaban con el tono que Yulgar había usado, pero su convicción no se tambaleó. Es conocimiento, replicó. No es peligroso, a menos que se use como tal. Un murmullo de asombro recorrió la sala. No era habitual que alguien cuestionara a esos líderes, y mucho menos una humana. Los consejeros se miraron con incomodidad. Sí, el mapa era un arma de poder. Era obvio que quien lo controlara podría modificar el curso de la galaxia. Hemos llegado para impedir que esta información caiga en manos equivocadas, dijo otro consejero, un ser alado de piel casi transparente y cuello largo como una serpiente. Entréganos el mapa, Mónica. Entrégalo ya. Ella se armó de valor. No puedo simplemente dárselos, contestó con firmeza. No les pertenece. Incrédulos, los consejeros se quedaron mirándola. No estaban acostumbrados a ver desobediencia, menos aún en una criatura de un mundo tan irrelevante a sus ojos. Sin embargo, no podían ignorar que el mapa era la clave de un hallazgo inconcebible. Entonces nos obligarás a tomarlo por la fuerza, amenazó el ser alado. Yulgar alzó la voz, dando un paso al frente. No lo permitiré. No pueden adueñarse de algo que no les corresponde. Ustedes gobiernan galaxias, pero no pueden reclamar el conocimiento ancestral. La tensión subió al máximo. Los miembros del consejo se sintieron retados. Su poder estaba en entredicho, y, sin embargo, temían lo que no entendían. Tendremos que actuar, sentenció el consejero alado. Es tu última oportunidad. Entrégalo o pagarás las consecuencias. El silencio se adueñó de la cámara. Mónica sintió la mirada de todos clavada en ella. Sabía que el mapa era su responsabilidad, pero no podía dejar que cayera bajo el control de quienes solo lo usarían para sus propias ambiciones. Y no tenía cómo guardarlo. Ni siquiera comprendía por completo por qué lo había dibujado o que guardaba esa información. El corazón se le aceleró mientras alzaba la mano hacia la proyección. El mapa parpadeaba, como si presentara un latido propio. En ese instante crucial, supo que no se trataba de ella ni de su especie.
Había sido elegida por algo más grande. Sintió de nuevo ese llamado interno, esa certeza de que el conocimiento no pertenecía a nadie en particular. Era un legado universal. Cerró los ojos. De pronto, el mapa se estremeció con un brillo cegador. Y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Los consejeros exhalaron al unísono, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. El profesor Yulgar no ocultó su propio estupor. Mónica respiró con dificultad, consciente de que esa acción acabaría por desencadenar reacciones imprevisibles. Porque el mapa ya no estaba allí, y con él, desaparecían las certezas. La galaxia, en silencio, acababa de cambiar para siempre. Ella misma temblaba, sintiendo que acababa de dar un paso sin retorno. Y el consejo la contemplaba, con furia y desconcierto, sabiendo que la joven humana había tomado una decisión que alteraría todos sus planes. Nadie habló. En ese vacío, Mónica entendió que lo que había iniciado no tenía marcha atrás. El destino del universo quedaba abierto a fuerzas más allá de su alcance, y ella, sin pretenderlo, se había convertido en la clave de un misterio que apenas comenzaba.